Bueno, buenos días. Ahora sí, oficialmente empezamos, ¿te parece? Bueno, el tema ya no es una sorpresa, ¿no? Ya sabían el tema de choque elástico. Recuerdan, ¿no? El choque elástico, aquel en que se conserva la energía mecánica, ¿no es cierto? ¿Mm? O sea, esencialmente, imaginen, me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Gracias. Eh, por ejemplo, digamos, donde, por ejemplo, no se ven afectados los grados de libertad interna de las partículas, ¿no? O sea que tenemos esencialmente la energía mecánica correspondiente a la energía cinética de las partículas, ¿está bien? Y a la energía de interacción, ¿no es cierto? A través de un potencial central que vamos a hacer que va a ser el que consideramos, ¿no? Siguiendo con el tema de la clase pasada. O sea, lo que vamos a hacer es estudiar con detalle el choque, la interacción entre dos partículas a través de un potencial central, ¿está bien? Donde no, digamos, donde no hay pérdida de energía, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si interactuara, no sé, la interacción gravitatoria entre dos cuerpos, ¿no? Astronómicos, que son un planeta y, no sé, y un cuerpo, una luna suelta que pasa cerca, ¿está bien? Una cosa también, el choque elástico, por supuesto, vamos a considerar que antes y después de la interacción las partículas están libres, ¿no? O sea, que la energía total es positiva, también están ligadas las partículas. ¿Mm? Bueno, entonces imagínense una luna que se soltó de algún planeta y viene volando por el universo y pasa cerca de un planeta, ¿está bien? Ese choque, ¿cómo les parece? ¿Es elástico o no es elástico esa interacción? Imagínense que interactúa, ¿no? Será una órbita tipo, seguramente será hiperbólica, ¿está bien? Eh, ¿Les parece que esa interacción será elástica o no? A ver, ¿qué consideración habría que hacer? Pero no entendí bien la pregunta. ¿Podrías repetirla? Imagínate que viene un cuerpo celeste, una luna, ¿no? ¿Está bien? Que no está ligada a ningún planeta. Viene, se acerca a un planeta y sigue su camino. La trayectoria, Sí. bueno, será un movimiento como el que consideramos la clase pasada, ¿no es cierto? No Mm, ligado, será una hipérbola, típicamente, ¿no? ¿Está bien? mm. Eh, bueno, esa interacción, bueno, será elástica en el sentido de que no haya pérdida de energía, ¿no? Imagínense, una posibilidad de que haya pérdida de energía sería que, por ejemplo, al acercarse suficiente el cuerpo, la fuerza de mareas, produce movimiento, ¿no? En el material de la Luna, por ejemplo. ¿Está bien? Imagínense que Ok. la fuerza que no es uniforme de la gravedad, bueno, hace que unas partes sean atraídas con una fuerza y distintas de otras. La aceleración del conjunto será más o menos la del centro de masas, pero las partes más alejadas se acelerarán menos, digamos, y las más cercanas más, de manera que se deforma el cuerpo. Y bueno, y entonces el cuerpo al deformarse, y bueno, y esa deformación no es constante, ¿no? No queda congelado, deformado, sino que a medida que se va moviendo y va cambiando la fuerza, bueno, es dinámica, ¿no? Esa deformación. Entonces, bueno, eso puede dar lugar a fricción y puede dar lugar a calor y a pérdida de energía, ¿no? Ese calor que se pierde se emite. Entonces, bueno, esa energía, por supuesto, se pierde. Y el choque no sería elástico, ¿no? Habría una pequeña pérdida de energía o grande, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos considerando justamente es que no pasan esas cosas, que no hay una pérdida apreciable de energía, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos esencialmente que antes de la interacción, cuando las partículas están muy alejadas, digamos, la energía de interacción la podemos suponer que es cero, despreciable frente a las energías de movimiento, la energía cinética. ¿Está bien? Entonces, bueno, notación, ya empezamos a introducir la notación, ¿no es cierto? Llamamos, por supuesto, ¿no? Las dos masas M1 y M2 interactúan. Las velocidades antes del choque, o sea, cuando están muy alejadas y no, la energía de interacción es despreciable comparada con la cinética, las llamamos V1 y V2, cada dos acá. Y después de que se tuvo lugar la interacción y se volvieron a alejar suficientemente de manera que otra vez la energía de interacción se puede despreciar, bueno, las nuevas velocidades que van a tener serán B'1 y B'2, ¿no? O sea, sin primares antes del choque y primado después del choque, ¿no? Llamamos choque a la interacción, ¿no? Cuando
cuando la fuerza de interacción entre ellas es importante y cambia apreciablemente las velocidades. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, lo primero que sabemos es que la conservación de la energía total me dice esto, considerando además que, ¿no?, la energía de potencial antes y después de la interacción la puedo despreciar. ¿Está bien? Fíjense esencialmente lo que estamos considerando es esto, ¿no? Gráficamente, dos partículas con esta, que se mueven suficientemente alejadas, primero para que la interacción entre ellas sea despreciable, ¿está bien? Con estas condiciones. Bueno, una cosa que vamos a pedir es que vamos a escribir movimiento en un sistema en el cual el movimiento es plano, o sea que los vectores de posición están contenidos en un plano, ¿está bien? Fíjense que eso en general siempre, justamente a través de un potencial central, por supuesto en el sistema de centro de masa sabemos que el movimiento es plano, ¿no? Eso lo recuerdan, ¿no? El sistema centro de masa, la posición de cada partícula respecto al centro de masa era un vector, ¿está bien? X1 y X2, digamos, respecto al centro de masa, y X1 y X2 eran proporcionales ambos al mismo vector, que era el vector diferencia de posiciones, ¿no? Al R, ¿está bien? Uno con un factor positivo, otro con un factor negativo, pero eran estrictamente vectores que estaban en el mismo plano, ¿está bien? Fíjense entonces que eso me dice que siempre podemos elegir un sistema en el cual el movimiento esté contenido en un plano, ¿no? ¿Está bien? De hecho podemos aquí infinito, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que pasamos al sistema centro de masa primero, con lo cual nos aseguramos el movimiento plano, y después pasamos a un sistema que con velocidad, digamos, movemos el sistema centro de masa con velocidad contenida en el mismo plano, ¿eh? De la velocidad del centro de masa. Entonces, bueno, el movimiento ahí claramente va a ser plano, ¿no? Los vectores de posición van a ser contenidos en el plano. Bueno, esa es la consideración general. ¿Está bien? Eso es lo que primero que simplifica. Y esencialmente, bueno, dos cosas que, bueno, ya lo puedo anticipar, ¿no? Esencialmente vamos a considerar no un movimiento genérico, aún con un movimiento plano no genérico, sino que vamos a considerar lo que llamamos un sistema de laboratorio, vamos a darle una denominación preferencial, que es aquel en el cual una de las partículas, llamamos la partícula 2, convencionalmente, está quieta. ¿Está bien? Sería el sistema que se mueve con la velocidad de la partícula 2 cuando las partículas están alejadas. ¿Está bien? Sistema inercial, porque bueno, si las partículas no interactúan todavía, se mueven con velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso vamos a decir que se llama el sistema de laboratorio, lo cual es más o menos natural, ¿no? Si nos imaginamos que estamos bombardeando partículas tipo 2 con partículas tipo 1, ¿no? Por ejemplo. Que es un poco lo que vamos a empezar a ver en la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, bueno, nuestro sistema de laboratorio será este. Y por supuesto, el sistema que es útil para todos los cálculos y deducciones es el sistema centro de masa. ¿Está bien? En el cual el centro de masa está quieto. ¿Está bien? Las partículas tienen, vamos a llamar las velocidades del sistema laboratorio V1, bueno, y V2, cuando aparezca, ¿no?, una velocidad 2. Y con su índice 0, las velocidades en el centro de masa, ¿no? Simplemente porque es más cómodo escribir 0 que el centro de masa, pero bueno. Y recuerden que también es útil, como vimos en el caso del potencial central, que es lo que seguimos viendo ahora, usar un problema equivalente al de los dos cuerpos, ¿no?, en el cual tenemos una única partícula cuya masa es la masa reducida, ¿está bien?, que se mueve en el potencial central, ¿está bien?, a una distancia r del centro de masa. ¿Está bien? Fíjense que r en realidad es la distancia entre las partículas, ¿no? El problema equivalente es la distancia al centro de masa de la partícula equivalente, ¿eh? El centro de masa está quieto, el centro dispersor, el centro de fuerza está quieto, y la partícula tiene una velocidad v que por supuesto es la velocidad relativa, ¿no?, de esta respecto a esta. Si elegimos el R así, ¿está bien? Y que por supuesto vale lo mismo cualquiera sea el sistema que elijamos, ¿no?, ya sea en el de laboratorio o en el centro de masa.
Bueno, esa es si quieren, la introducción del problema. Entonces, bueno, lo elaboramos un poquito siguiendo los apuntes, ¿no? Bueno, por supuesto, además de conservarse la energía total, la energía mecánica, ¿está bien? Que la escribimos así antes y después de la interacción, también se conserva la cantidad de movimiento total, ¿no? No hay fuerzas externas, todas las fuerzas son internas, ¿está bien? De manera que también las velocidades antes y después del choque cumplen esta relación. ¿Mm? Bueno, y como comentamos recién, es útil usar el sistema centro de masa, ¿no es cierto? Donde obviamente escribimos las velocidades relativas al centro de masa, o sea, la velocidad de cada partícula V01 y V02 relativa al centro de masa, que por supuesto es esta, ¿no? La velocidad del centro de masa es esta, ¿no? Obviamente. Bueno, y operando un poquito lo podemos escribir así, ¿no? Donde V es justamente la velocidad relativa de la partícula 1 respecto a la partícula 2, ¿no? Lo que habíamos puesto acá. ¿Ves la partícula? Que si lo quieren pensar es la velocidad de la partícula equivalente, ¿no? De masa reducida. Como lo prefieran pensar, ¿no? Conceptualizar. Bueno, lo que viene es simplemente un poquito de álgebra, ¿no? Con estas definiciones. Entonces recuerden, la velocidad, fíjense, la del centro de masa, la velocidad de la partícula 1 respecto al centro de masa es proporcional a esa velocidad relativa a través de este factor. Lo mismo con la otra, ¿no? Bueno, son cosas que ya... Bueno, por supuesto, la cantidad de movimiento en el centro de masa es cero, ¿no? Justamente. ¿Está bien? De manera que la conservación de la cantidad de movimiento en el centro de masa es más simple de escribir, o sea que la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque valen cero. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto me permite relacionar las velocidades 2 con la 1, en el centro de masa, proporcionales, ¿no? A estos factores, ya sea antes o después del choque, ¿no? En cualquier momento, digamos. Cualquier momento que no... ¿Está bien? Bueno, sí, en realidad en cualquier momento, no me interesa. Bueno, entonces, si uno usa esta relación... Perdón, Sí, decime, dale. una pregunta. No entiendo bien por qué es igual a 0. Porque la cantidad... ¿Y cuánto vale la cantidad de movimiento del centro de masa? En general, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento de un sistema? De dos partículas, digamos, M1V1 más M2V2, ¿no? O sea, la masa por la velocidad de una partícula más la masa de él por la velocidad de la otra. Claro, sí, sería lo que está acá arriba, ¿no? Esa es la cantidad de movimiento, ¿está bien? Pero eso justamente es Ok. eso es la masa total por la velocidad del centro de masa. O sea que la cantidad de movimiento del La sistema es la masa masa total. total por la velocidad del centro de masa. En el sistema centro de Ah, masa, que el la centro de velocidad es masa cero, es... claro, es eso, ¿no? Ah, ok. Ahí va, ok. ¿Está bien? Gracias, sí. No, no, pues. Perdón, igual no entiendo bien. O sea, entonces estamos usando el momento lineal de un sistema de referencia, ¿lo pasamos a otro? No, acá estamos trabajando en el ¿O estoy sistema centro entendiendo de mal? masa, o sea, las velocidades que llamamos Ah, ok, claro. cero O son sea, las como que velocidades en el tipo centro hicimos de un cambio de masa. variables y llegamos a que es igual a 0. Y Sí. después volvimos para atrás. Ok, listo, gracias. No, digamos, ahora trabajamos todo en el sistema centro de masa. ¿Está bien? Sí, entiendo. Está Dale, bien. Teníamos el gracias. sistema genérico plano con B1 y B2 antes del choque, el sistema de laboratorio donde B2 era 0 antes del choque, el sistema de centro de masa que llamamos B01 y B02, en general los dos son distintos de 0. Esos son los tres sistemas, si querés. Y bueno, vamos a trabajar ahora en el sistema centro de masa, donde por definición estas son las velocidades, ¿no? De las partículas en cualquier momento, ¿no? Fernando, lo que a mí. Sí. Perdón que te interrumpo, No, Fernando. no, no, Lo no, no. que, lo que me llama la atención es, ¿no es la aceleración lo que es cero en el sistema centro de masa más que la velocidad? Digo, ¿por qué la velocidad es cero en este caso? No, la velocidad no, la cantidad de No me termina de movimiento. cerrar. La A cantidad de la centro de movimiento. masa.
la velocidad del centro de masa, y no porque estás parado en el mismo sistema centro de masa, te estás moviendo con él, digo. Su velocidad es cero en él mismo, digamos, en el sistema que le corresponde. Ah, ya entiendo. Listo, ahí ¿Está bien? va. Ahí va, perfecto, Ok. perfecto. Claro, claro, Esta es la listo, velocidad del centro de genial. masa referida al sistema donde la velocidad es V1. Donde la velocidad de la partícula 1 es V01, la velocidad del centro de masa es 0. ¿Está bien? Estoy parado en ese sistema. Está bien, ¿no? Ok, sí, está muy bien que hagan esas preguntas porque tiene que estar bien claro, ¿no? Todo esto, desde el principio. Porque esencialmente son cuestiones de definición, no hay nada complicado, ¿no? Es toda álgebra simple y... Entonces, bueno, como les decía, en el sistema centro de masa, por supuesto, la cantidad de movimiento total es 0 en cualquier momento, y particularmente antes y después del choque, ¿no? Antes del choque, después del choque. Entonces puedo relacionar en cualquier momento la velocidad 2 con la 1, ¿no? En ese sistema, sí. Entonces si me voy a la conservación de la energía, en ese sistema también, ¿no? Que de nuevo, antes y después del choque es puramente cinética, la energía de interacción es despreciable, si están muy alejadas. Entonces, bueno, tengo la condición de conservación de la energía, me dice esto, ¿no? Antes del choque la energía es esta, después del choque la energía es esta, que son iguales. Y además si relaciono la 0,2 con la 0,1, ¿no? La velocidad 2 con la velocidad 1 de la partícula, uso esta relación, fíjense que la puedo escribir así, en términos solo de una de ellas. Y entonces, bueno, la igualdad antes y después del choque me dice, fíjense que los factores que multiplican a B01 y B'01 son los mismos, me dicen que el módulo de la velocidad de la partícula 1 antes y después del choque son iguales, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, lo mismo pasa con la de la partícula 2, ¿no? Que es proporcional a eso. Pero bueno, acá nos fijamos en esta en particular. O sea que los módulos de la velocidad en el centro de masa son iguales, ¿no? De cada partícula, antes y después del choque. O sea, lo único que cambian después de la interacción es la dirección, ¿no? ¿Está bien? Eso son cosas conocidas, ¿no? Pero las recordamos. Entonces, bueno, un poco más de definiciones. Vamos a llamar un versor M0 a la dirección que tiene la partícula 1 después del choque. ¿Está bien? Simplemente la dirección de movimiento, cuando ya sucedió el choque, ya la interacción es despreciable, se sigue con velocidad constante, va a tener dirección N0, la velocidad de la partícula 1, ¿no? La llamamos así. Simplemente, por supuesto, es la velocidad, el vector velocidad dividido su módulo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, como las velocidades estaban relacionadas, recuerdan, la velocidad del centro de masa con la velocidad relativa v, ¿está bien? Si usamos justamente la definición esta, la dirección N0, podemos escribir las velocidades de las partículas después del choque, siempre en sistema centro de masa, de esta manera. Acá estamos usando esencialmente lo que teníamos acá, ¿no? Acá arriba. ¿Está bien? Por supuesto, lo hacemos después del choque, esto vale en cualquier momento. Si lo evaluamos después del choque, B'01 a esto con B' acá, ¿no? Sería la dirección, la velocidad privada, ¿no? ¿Está bien? Y la velocidad privada, bueno, tiene, por supuesto, el módulo de B se conserva antes y después de la interacción, ¿no? ¿Está bien? Recuerden, el problema equivalente a la partícula también es una partícula de masa reducida que se mueve con velocidad v, ¿eh? Y después del choque, bueno, se moverá con velocidad v'. De nuevo, la ecuación, la conservación de la energía me dice que v y v' tienen el mismo módulo, ¿no? ¿Está bien? Antes y después del choque, quiero decir, ¿no? Cambiará durante la interacción, pero antes y después tiene el mismo módulo. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente estamos escribiendo eso que estaba ahí arriba en términos del B, el B' sería, que como tiene el mismo módulo, es el módulo de B, pero tiene la dirección N0, ¿no? La que aparece después del choque. ¿Está bien?
simplemente para poder escribir toda la velocidad que nos interesa en términos de las magnitudes más básicas, ¿no? Más fáciles de calcular. Bueno, esto por supuesto es lo que obtenemos en el sistema centro de masa, y si volvemos al sistema de laboratorio, ¿está bien? O al sistema genérico, plano, acá no estamos todavía, ¿no? Bueno, sí, acá lo dice, pero en realidad vale en general, no importa. Las velocidades después del choque en las partículas en el sistema de laboratorio son estas, ¿no? Simplemente a esta velocidad acá le sumamos la velocidad del centro de masa, ¿no? Fíjense que todo esto, salvo el n0, que es la dirección, ¿no? de v, de la velocidad relativa después del choque, todo lo demás es conocido, ¿no? Antes del choque. V es la velocidad relativa antes del choque y la velocidad de separación. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en principio nos quedaría que las velocidades después del choque están determinadas esencialmente por las condiciones iniciales y, bueno, y este versor, esta dirección que es desconocida. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a esencialmente ahora a definir algunas cosas que van a ser útiles para las deducciones, nada más. ¿Está bien? Así que, bueno, discúlpenme si es medio plomo todo esto, pero hay que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Bueno, primero que estas mismas relaciones quedan son más prácticas si uno las describe no en términos de velocidad, sino en términos de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? O sea, multiplica esta por m1 y esta por m2. Entonces tenemos la cantidad de movimiento después del choque. Fíjense, en cuanto multiplico esta por m1, acá me aparece justamente la masa reducida. En cuanto multiplico esta por m2, me aparece acá también la masa reducida. ¿Está bien? Bueno, y acá esencialmente aparece P1 más P2, ¿no? La cantidad de movimiento total. ¿Eh? Por un factor, bueno, que lo puedo escribir así, ¿no? ¿Está bien? Si multiplico por M1, acá me queda M1 sobre esto. ¿Está bien? Entonces si multiplico y divido por M2, me aparece la masa reducida dividido M2, ¿no? Es lo que está acá. Es una cosa muy simple. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea esencialmente es escribir esto. Y bueno, y es conveniente escribir estas expresiones en forma gráfica. ¿Está bien? Que es lo que aparece acá en el... Están los apuntes, pero no se ve muy bien esto acá. Lo voy a mostrar con los dibujos un poco más explícitos acá. Acá está. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál era la relación? Bueno, la relación era que la cantidad de movimiento P'1 después del choque, ¿está bien? Era la suma, bueno, del vector mu sobre m2 por cantidad de movimiento total, que es este de acá, más mu por v por n0, ¿no? Más el vector este. O sea, esto simplemente muestra la suma vectorial P'1 que da este más este. ¿Está bien? Bueno, y P'2, fíjense así era esencialmente, ven, fíjense que era este objeto de acá, que no es el mismo que este, porque tiene M1 abajo en lugar de M2, pero se le resta la misma cantidad que acá se le sumaba. ¿Está bien? Entonces, bueno, el P'2 es esta cantidad, el mu sobre M1 por la cantidad de movimiento, ¿está bien? A la cual se le resta el mismo vector este, que antes se le sumaba a este, ¿no? Entonces, bueno, la resta entre este y este lo puedo escribir así, ¿no? Este P'2 es eso. ¿Está bien? Entonces, fíjense que se puede representar gráficamente, ¿no? La cantidad de movimiento después del choque de las dos partículas, en términos, bueno, del mu por v, la velocidad después del choque, el mu v' sería, ¿no? Que tiene módulo v, pero dirección n0.
Y bueno, y estos objetos de acá que son proporcionales a la cantidad de movimiento. Entonces, bueno, una cosa, justamente la cantidad de movimiento total me fija una dirección, la cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, esto se conserva, ¿no? En todo el momento. Pero bueno, esta la escribo en términos de las condiciones antes del choque. Pero es lo mismo siempre. Bueno, y esa me determina una dirección particular, ¿no? Que es la dirección que vamos a usar como referencia para calcular, por ejemplo, las desviaciones, ¿no? Los ángulos que se desvían las partículas, y eso lo vamos a hacer respecto a esa dirección, a la dirección de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y acá, bueno, lo dibujamos horizontal. Fernando, Sí, bien. perdón, no No. entiendo bien este dibujo, honestamente, veo que me está perdiendo Ah, bastante. lo tenés que interpretar en términos de la fórmula de recién. Estas. ¿Está bien? Ok, P'1 es este objeto que es proporcional a la cantidad de movimiento a través del factor del cociente de estas masas, la reducida sobre M2. sí. Y lo mismo a esta. A esta se le suma el mu B' sería, o sea, mu B por N0. ¿Está bien? Y acá a esta se le resta. Ok, ¿Está bien? Bueno, y eso gráficamente es lo que está acá. Este es el mu sobre el cociente, ¿no? El factor este por la cantidad de movimiento total en cada caso. Para P'1 es este objeto más este. Este es el mu por B n 0, ¿no? El vector ese. Para el P'2 es este objeto al que se le resta este. Bueno, la resta de estos vectores es esta. ¿Está bien? ok, ok, ahí entiendo un poquito mejor. Lo que no entiendo es también bien por qué mu sobre M2 por P1 más P2 se está apuntando hacia el origen, o hacia O, en verdad, perdón, no sé si es el origen o no, no entiendo bien No, está desde apuntando dónde hacia estamos. desde A hacia B. Esto está No, apuntando digo de acá. desde que va desde A hacia O, eso. Ah, O no es el origen, ¿eh? No, es el centro, si querés, el centro de esta circunferencia. Ah, Ah, ok, O es el centro de la circunferencia que ok, tiene radio mu por B. ¿Está bien? claro, ¿Está bien? Y, y, ok, a- ok. y acá este es el Ah, o sea, vector simplemente proporcional. agarramos los vectores y los representamos. Sí, es una representación vectorial nada más, no Ok, tiene ninguna relación con el sistema de coordenadas ni nada, ¿no? claro, con el problema que ¿Está estemos bien? haciendo, nada, ok, listo, No, por gracias. eso, este es un punto O, este es el A, B y C, digamos. Puntos geométricos que después van a ser útiles para relaciones trigonométricas y cosas así, ¿está bien? Entonces, bueno, justamente la cantidad de movimiento total me define una dirección preferencial, que es la que vamos a usar para referenciar a esa dirección los ángulos, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cuánto se desvía la partícula 1? ¿Está bien? La llamamos θ 1 en el sistema laboratorio, ¿no? Porque fíjense que es la dirección que tiene la cantidad de movimiento de la partícula 1 en el sistema de laboratorio, P'1. Se desvió Pero tengo una respecto pregunta. de la dirección en θ 1. Sí, sí. El vector, tal vez estoy medio confundida y lo estoy diciendo mal, pero el vector P2', ¿por qué va en ese sentido y no en el opuesto? No, esa es la dirección que tiene si en términos de que está definido como esto menos este. No es al revés, o tal vez tengo mal las notas. ¿Eh? No, está bien, creo que tengo mal las notas porque tenía como el del medio menos. Claro, o No, sea, es menos el del este medio vector menos más el de este. abajo. Ah, no, gracias. ¿Está bien? Entonces, bueno, eh, sí, bueno, fíjate como si sumás, por ejemplo, si sumás menos este vector a este, te tiene que dar este. Pero no tendría que apuntar para el otro lado. Sí, me parece que debería apuntar en sentido opuesto al que está puesto A ahí. ver. Ah, déjame ver, porque, no, digamos, el dibujo está bien,
Puede ser, a ver, sí, claro, ¿no? Porque P es este, menos este. Sí, como, efectivamente, como apuntar, apunta en el sentido contrario. Está bien. Ok. La flechita, está bien la dirección, pero está al revés la flechita. ¿Está bien? Ok, correcto. Ok. Sí, bueno, hagamos ese proviso de que está, como vector está bien, está al revés. Pero no importa, digamos, la dirección es esta, ¿no? ¿Está bien? Apunta al revés, pero es esta. Entonces, bueno, el ángulo desviado, ¿está bien? Lo consideramos así, el ángulo de desviación. Digamos, y el otro ángulo que importa es el ángulo que forma el versor N0, ¿no? ¿Está bien? Versor N0 que es la dirección de la velocidad relativa después de la interacción. ¿Está bien? El B'. Forma este ángulo G, lo llamamos G convencionalmente. Sí, disculpen, eso lo hice automáticamente cuando puse las flechitas al punto C. Pero no importa, lo que importa es la dirección. ¿Está bien? O sea, por ese lado no le emboliza eso. Bueno, sí, ¿Por qué la debería dar así? Perdón. Que yo tampoco veo por qué la dirección te debería quedar así. ¿No debería quedar en la misma dirección que el otro, pero en sentido opuesto? No, la dirección es esta, pero la flechita en lugar de estar de este lado, está de este lado. O sea, lo que yo digo es que no debería tener la misma dirección que el OC, pero en sentido opuesto. No. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y porque lo estás restando, entonces en vez de sumarle ese mismo vector, lo tomás para otro sentido. Capaz lo estoy viendo mal igual, no sé. No, la dirección es correcta. Fíjate, a este le está sumando menos este. O sea, agarra este, ponelo acá, dado vuelta, o sea, con la punta acá, y la suma entonces te va a dar esto de acá, que es este. ¿Está bien? Te da paralelo a este, ¿no? Bueno, acá están representados los vectores, ¿no? Es este más menos este. O sea, agarra este, ponelo acá, con la cola acá y la cabeza acá, ¿está bien? Y lo sumas. O sea, vas de la cola de este a la cabeza del otro y te queda esto de acá, que es paralelo a este. ¿Sí? Efectivamente, con la punta para el otro lado. ¿Sí? ¿Está bien? No. Sí, esto fue una, ¿cómo se llama? Se me escapó, lo dibujé así rápido. Sin pensar. Pero bueno, lo importante es que la dirección está bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esas serían, digamos, las relaciones. Después lo corrijo y lo subo corregido. Mejor. Entonces, fíjense, esto pasa en el sistema general, donde teníamos velocidades 1 y 2 inicial, antes del choque genéricas, podrían ser así. Pero bueno, el sistema que hemos elegido, el laboratorio, recuerdan que poníamos que la velocidad 2 era 0, ¿no? ¿Está bien? De esa manera, fíjense que en ese caso el vector este de acá, ¿está bien? Que es este de acá, con velocidad 2, 0, o sea, con esto 0, vale esto, ¿no? P1 sobre M1 es B1 por mu, y B1 no es otra cosa que la velocidad relativa, ¿no? B1 menos B2, que es B, antes del choque. O sea que este vector vale mu por B. ¿Eh? En las condiciones estas que elegimos el sistema laboratorio con la velocidad de la partícula 2,0. Entonces, bueno, ahora fíjense que ahora en ese sistema tenemos que este vector también tiene módulo mu por B, lo mismo que este. ¿Está bien? Bueno, y este otro vector tiene, fíjense, el otro vector que era mu sobre M2 por la suma de los P, en ese caso vale
Bueno, P1 es obviamente M1 por B1 o M1 por B, así que tenemos que vale mu por B por el cociente de las masas, ¿está bien? Entonces, bueno, si M1 es más chico que M2, este vector será más cortito que mu por B, y si no, será más grande, ¿no? Más largo. ¿Está bien? Eso simplemente. Entonces, por ejemplo, con la desviación del ángulo de la partícula 1, después del choque, θ 1, fíjense que en principio, imagínense que este punto C puede estar en principio en cualquier lugar de la circunferencia. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces este ángulo puede ser cualquiera, θ 1, ¿no? Si este punto C está en cualquier lugar de la circunferencia. Para el caso este. Pero ¿qué pasa cuando la masa de la partícula 1 es más grande que la 2? O sea, este vector es más grande que M1. ¿Eh? Fíjense que de nuevo, si C está en cualquier punto de la circunferencia, esto tendrá que yo, si estuviera acá, el ángulo θ 1 correspondería al de este P'1. Y si estuviera por acá, también sería uno chico. Y fíjense que el mayor ángulo posible es aquel en el cual esta dirección es tangente a la circunferencia, ¿no? Fíjense que cualquier otro punto sobre la circunferencia me da ángulo más chico que θ 1. ¿Eh? Entonces, bueno, una primera conclusión que uno saca fácilmente de la geometría acá es la desviación máxima de la partícula 1 cuando su masa es mayor que la de la partícula 2. Fíjense que, bueno, es una cuestión trigonométrica simple. En este caso, si esto es tangente, esto es recto, este triángulo rectángulo. Así que digamos, el seno de este ángulo también es el cateto sobre la hipotenusa. El cateto es este mu, recuerden, es mu por B, el radio de circunferencia, y esto es mu por B por el cociente de masas, ¿no? O sea que el seno, que sería, ¿no? OC sobre AO, da justamente el cociente de masas. ¿Eh? Entonces, una primera conclusión que uno saca fácilmente de la representación gráfica. ¿Está bien? Perdón, Fernando, ¿pasa una pregunta? Sí, claro, claro. Creo que es una estupidez, pero No, en el no. dibujo anterior Sí. ¿Acá? estábamos considerando el caso P2 igual a 0. Sí. Pero Entonces este es no P' veo. 2, ¿eh? Ahí no se nota. Ahí está medio borrado. Ah, ok, ok. Esto es después del choque. Estas Ahí cosas está. son todas después del choque. Sí, No, está ahí listo, hay perdón, un si no, no coso que entendía está nada. medio... Gracias. No, gracias. No, te agradezco. No, pues esas cosas se me pasan, ¿no? No, sí, lo mismo que la dirección esta de la flechita. Después la corrijo. Y bueno, acá le pongo bien el primo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se...? Ah, sí. Bueno, ahora entonces, ¿la idea cuál es? La idea es un poco relacionar los ángulos, los de desviación, con el ángulo, por ejemplo, de N0, ¿no? La dirección de N0. Fíjense que con la geometría esta podemos relacionar digamos, las desviaciones de las partículas 1 y 2, ¿está bien? En términos de este ángulo. Por ejemplo, el de la 2 es el más fácil, ¿no? Fíjense que la condición esta de, bueno, justamente como este y este lado son iguales, ¿eh? Estos dos ángulos también son iguales, ¿está bien? De manera, bueno, que la suma de los tres ángulos da pi, o sea, phi más 2 alfa da pi, y a la vez θ2 más alfa da pi, ¿no? De manera que uno deduce inmediatamente que θ2 es pi menos pi sobre 2, ¿eh? Entonces hay una relación clara y directa entre θ2 y phi. Bueno, lo mismo con el ángulo θ1, ¿está bien? Si uno hace la consideración, fíjense, bueno, si considera el triángulo rectángulo este, que va, ¿no? A, D y C, fíjense entonces que la tangente de θ1 será, bueno, el cateto opuesto sobre el adyacente, CD sobre, y el adyacente es AO más OD, ¿no? Bueno, y lo opuesto es CD. Y fíjense que CD es esencialmente la proyección de este sobre esto, y OD es la proyección de este sobre esto, ¿no? O sea, este de acá es mu b por el seno de phi,
y este de acá es mu b por el coseno de g. Entonces, bueno, lo que tenemos acá, ¿no? La tangente de 1 lo puedo escribir así, explícitamente así, y además, bueno, AO sabemos que es mu b por el cociente de masas, de manera que, bueno, simplificando los mu b, nos queda una relación geométrica, ¿no? Entre los ángulos tangente de 1 con g. ¿Eh? No es tan simple como la anterior, la de θ 2, pero bueno, tenemos una relación única. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que tenemos todo determinado en términos de un ángulo φ, ¿eh? Que sería esencialmente la dirección de n0, ¿no? Lo que habíamos visto antes, las velocidades se escribían en términos de las condiciones antes del choque, las velocidades, ¿no? Antes del choque, y en términos de la dirección de n0, ¿no? Justamente como el movimiento es plano, el n0 que tiene módulo 1 está descrito esencialmente por un único ángulo, que es el ángulo φ. Es lo único que nos faltaría determinar. Bueno, ¿y cómo determinamos G? Esa sería la idea. Bueno, lo determinamos justamente usando la interacción, porque eso, cuánto se ha desviado dependerá de la interacción. Hasta ahora lo que obtuvimos son relaciones generales que valen para cualquier interacción central. ¿Está bien? Y ahora, bueno, tenemos que especificar la interacción. Entonces, bueno, ahora miramos un poquito la interacción, ¿no es cierto? Bueno, y de nuevo, este ángulo, recuerden los ángulos, ¿no? θ1 y θ2 son las desviaciones de las partículas en el sistema de laboratorio. G, ¿quién es? G, bueno, es el ángulo este, es el ángulo que tiene el vector, digamos, la velocidad, ¿no? La dirección de la velocidad relativa de V1 menos V2 después del choque. ¿Está bien? O sea, es justamente la dirección que toma la velocidad en el problema equivalente de la partícula de masa reducida, que se movía con la velocidad reducida v. ¿Está bien? Fíjense, acá está ejemplificado en el dibujo acá, por ejemplo, el caso en que la interacción es repulsiva, ¿no? La partícula se acerca y es repelida por el centro repulsor, o bueno, por la otra partícula, sería el problema real. ¿Está bien? Y se desvía respecto a la dirección original. Fíjense, la dirección original es la de la cantidad de movimiento, ¿no? Que nos interesa. Que es la que habíamos considerado como dirección de referencia. Bueno, y se desvía una cierta cantidad g, ¿no? Es asintótica a una recta, ¿no? Con ángulo g respecto a la horizontal. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea es un poquito cómo determinar a partir de la interacción la desviación esta g. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tenemos representado los dos casos, ¿no? El caso repulsivo y acá un potencial atractivo, ¿no? Y la partícula es atraída a la partícula y se desvía una cierta cantidad. Que de nuevo, como estamos midiendo los ángulos positivos hacia arriba, ¿no? En sentido antihorario, bueno, este ángulo acá, bueno, acá por eso está puesto como menos g, ¿no? Sería un g negativo, si quieren, en el caso este atractivo. Bueno, entonces de nuevo un poquito de trigonometría básica, ¿no? Fíjense cómo podemos relacionar las distintas magnitudes. Lo esencial, ¿cuál es acá? Lo esencial es que la trayectoria esta, la trayectoria de la partícula equivalente, ¿no? Atraída por el centro de fuerza en el centro de masa, es simétrica respecto a la distancia de máximo acercamiento, ¿no? Al R mínimo. ¿Está bien? ¿Eso está claro o no? ¿De dónde sale? Recuerdan que esencialmente viene del hecho de que teníamos una relación de phi de R, ¿no? Que lo puedo escribir, podemos verlo acá. Lo habíamos deducido en la clase anterior. Este de acá, esta relación de acá, en términos de un potencial genérico central,
escribíamos esta relación, ¿no es cierto? Y fíjense que tenemos acá el signo más menos, ¿no? Bueno, ¿dónde se da el cambio de signo? ¿Por qué cambia de signo? Bueno, imagínense por ejemplo, que esto procede con el ángulo phi siempre creciendo, ¿no? Siempre en la misma dirección. ¿Está bien? Bueno, claramente, mientras el ángulo phi crece, si el radio va decreciendo, esto es una derivada negativa, o sea, caería el signo menos. Mientras que si al crecer phi también crece r, la derivada es positiva, o sea, dividiría el signo más. O sea, fíjense que el cambio de signo se da cuando el movimiento pasa de tener radios, por ejemplo, decrecientes a radiocrecientes. ¿Eh? O sea, cuando R alcanza el radio mínimo. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente alrededor de ese punto la trayectoria es simétrica. En un caso crece a partir de ese punto crece con la misma velocidad positiva, ¿eh? Y para el otro lado con la misma velocidad negativa, ¿no? O sea que trazado todo el movimiento a partir del phi de R, a partir de la posición de máximo acercamiento, es simétrica en las dos direcciones, ¿no? Hacia la phi Fernando, una positiva. pregunta. Sí, dale. ¿Eso no dependería del potencial? O No, si no, 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 lo no, que... eso es genérico, porque todo esto depende solo del módulo de R. No le importa, ¿eh? ¿Está bien? O sea, si el R vale lo mismo, ya sea que esté creciendo o esté decreciendo, está en el momento que está decreciendo, vale el mismo R, tengo el mismo valor acá. Entonces, de un lado y otro de la trayectoria, por ejemplo, cuando el R está creciendo y toma un cierto valor R, esta derivada vale tanto. Positivo. Claro, pero no necesariamente es simétrico respecto al punto de... O sea, dependería cómo cambia el... no sé, al menos eso estoy viendo. O sea, porque si el potencial a partir del punto en el cual cambia de signo la velocidad se comporta de una manera, pero para el otro lado se comporta de otra, la velocidad no va a ser la misma. ¿Y cómo sabe que se comporta de una manera u otra? Si el radio es el mismo. Lo único que cambia es el signo de esto, siendo que está creciendo o decreciendo. ¿Está bien? Fíjate, si invirtieras el movimiento, recorrería exactamente lo mismo. O sea, el movimiento con R decreciente es exactamente igual al movimiento con R creciente recorrido al revés. Y eso pasa a partir del punto de máximo acercamiento. Claro, Fíjate, la como, relación entre phi y R es ya exactamente la entendí. misma. Claro, ok, ya entendí. Ok, ¿Está bien? ok. Para un lado crece y para el otro decrece, si querés. ¿Eh? Pero exactamente la misma, además, si lo... Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? La simetría de la trayectoria respecto del punto de máximo acercamiento, en general, ¿no? Eso te da, por ejemplo, estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la partícula se está acercando desde muy lejos, radio tendiendo a infinito, con esta dirección, la dirección horizontal, y después cuando se aleja indefinidamente después de la interacción, ¿está bien? Fíjense que esto tiene que ser simétrico. ¿Está bien? Respecto a la posición, al radio mínimo, al radio máximo acercamiento. De manera que estas dos rectas, ¿está bien? Forman el mismo ángulo con esta dirección. ¿Está bien? O sea que si llamo alfa a este ángulo, bueno, este también es alfa, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, acá lo que usamos es esencialmente eso, la asimetría de la trayectoria respecto al punto de máximo acercamiento. ¿Mm? Fíjense lo que decíamos recién, ¿no? Por ejemplo, cómo está cambiando el ángulo, phi, con el R, digamos, si estoy en esta posición o estoy en esta posición simétrica, fíjense que el d phi de R vale lo mismo. ¿Eh? Porque estamos a la misma distancia. ¿Está bien? Entonces progresa de la misma manera a los dos lados. En un caso, imaginemos, bueno, acá el ángulo estaría disminuyendo siempre, ¿no? Pero en este caso el radio está disminuyendo
Entonces d phi a de R es positivo, los dos disminuyen, phi y R, y acá phi sigue disminuyendo, pero R aumenta. D phi a de R es negativo, ¿está bien? Pero en magnitud no es lo mismo, ¿está bien? O sea, lo que se va acelerando se va desacelerando en forma simétrica. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, con esa consideración de que la trayectoria es simétrica respecto al punto de este máximo acercamiento, que se traduce en que estos ángulos son iguales, ¿está bien? Bueno, fíjense que después son consideraciones elementales, ¿no? Que yo, la suma de esto da pi, o sea, g más 2 alfa da pi, y lo mismo, la suma del, si calculo, ¿no? De nuevo, siempre medimos los ángulos respecto a esta dirección, el phi mínimo, que corresponde al phi correspondiente al radio mínimo, de nuevo, más alfa da también pi, de manera que cuando tenemos estas dos relaciones, y si eliminamos alfa entre las dos, nos queda que el g no es otra cosa que 2 veces el phi mínimo el phi correspondiente al mínimo menos pi, ¿está bien? Para el caso repulsivo. Para el caso atractivo, bueno, un poquito más, es lo mismo esencialmente, ¿no? Fíjense de nuevo que acá de nuevo tenemos la suma, este es alfa y este es alfa también, ¿no? Los dos son alfa, por simetría, ¿está bien? Entonces, bueno, en realidad acá sería todo esto, 2 alfa, que sería todo este ángulo, menos este ángulo de acá, me da pi también, ¿no? Pero en realidad como el g es negativo, lo sumo, ya sé que el g es negativo. O sea, 2 alfa más g me da pi. O sea, 2 alfa menos el módulo de g me da pi. Bueno, y de nuevo, phi mínimo más alfa también me da pi. O sea que tengo la misma relación que antes, aún incluyendo el signo de g, ¿no? O sea que me da exactamente lo mismo. G es 2 phi mínimo menos pi. Y me da incluso el signo correcto, ¿no? Si es. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo calculo este phi mínimo? O sea que en realidad lo que necesitaba calcular el g para completar el problema, pero bueno, veo que lo puedo escribir en términos de este phi mínimo definido así. Y bueno, ¿y cuánto vale ese phi mínimo en términos de, no sé, las cosas que conozco? Bueno, fíjense, cuando la partícula está muy alejada, ¿está bien? Radio tendiendo a infinito, ¿cuánto vale el phi de la partícula? Medido siempre la misma dirección. Cuando la partícula está muy alejada, bueno, asintóticamente es este el radio, ¿no? Bueno, acá sería así, pero acá está muy cerca, ¿no? ¿Está bien? Cada vez cuanto más lejos se va, más horizontal es esto, ¿no? Hasta que finalmente, si está muy alejada, esto es horizontal. Y el ángulo este es pi, ¿no? Medido de la dirección de referencia. O sea, el phi inicial, cuando la partícula es muy alejada, es pi. O sea, cuando R infinito, el phi vale pi. Entonces, bueno, el phi mínimo será la integral desde phi igual pi hasta hasta que alcance el R mínimo. Fíjense que durante todo ese movimiento, el phi está disminuyendo. Empezó en pi y está siendo cada vez más chico. ¿Está bien? Pero el R también. Empezó en infinito, digamos, y está disminuyendo. De manera que el d phi de R es positivo. ¿Está bien? O sea que en la opción de los dos signos tenemos que elegir el positivo. Bueno, y entonces, bueno, formalmente es esto, ¿no? La expresión de phi mínimo. El valor inicial más, bueno, la integral desde el valor inicial hasta la posición de R mínimo, ¿no? ¿Está bien? Recuerdan, la expresión es esta, la que estaba escrita antes. De phi de R era en general. Bueno, y en toda esta integral interesa el signo positivo, ¿no? Por lo que decía recién. Van disminuyendo tanto phi como R. ¿Está bien? Bueno, y fíjense qué cosas necesitamos para hacer esa integral. Primero, la energía mecánica del problema ¿no? El problema de este equivalente. Y por otro lado, la componente del momento del z, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y
De hecho, me interesa solo la magnitud, ¿no? Pues aparece al cuadrado en general. Entonces, fíjense que, bueno, la energía es muy simple, porque antes de la interacción, cuando está muy alejada, es solo cinética, vale 1/2 de mu por v cuadrado, la velocidad inicial. Y además, fíjense, cuando la partícula está muy lejos, imagínense que si no se desviara, si siguiera con su movimiento rectilíneo, pasaría a una distancia mínima del centro de dispersión, que llamamos S. ¿Está bien? Bueno, y en términos de CS, es muy simple escribir, ¿no? El momento angular, ¿no? LZ. Es el P por el brazo este, ¿no? El movimiento siempre respecto al centro de masa, ¿no? Es mu V por la distancia a la que pasaría si no se desviara. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como el parámetro de impacto, ¿eh? Que más adelante en la clase que viene lo vamos a usar. Entonces, fíjense que con esto cerramos, ¿no? Todo lo que necesitamos para calcular en forma unívoca la desviación de la partícula, conociendo las condiciones iniciales, ¿está bien? Lo que sería el parámetro de impacto, las velocidades, por supuesto, de las masas y el potencial de interacción. Puedo calcular a través de todo este camino, ¿sí? Haciendo esta integral de acá, con esta expresión, el phi mínimo. Con el phi mínimo calculo el G, y con el G tengo los ángulos de desviación de las partículas, ¿eh? El θ1 y el θ2. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esto cerraría completamente la descripción del choque, si conozco el potencial de interacción. ¿Está bien? ¿Está claro alguna duda con estas cuestiones? En este ejemplo que hicimos, θ1 y θ2 son alfa. No. Ok. No, Entonces, alfa es la... No, uso alfa cuando es un ángulo auxiliar, que después me lo voy a sacar de encima, ¿no? ok. Nada más, pues. Pero no, no, acá, fíjate que acá estamos en el problema equivalente, ¿no? Sí, Acá acá no están M1 y M2, sino solo la partícula de masa reducida. ¿Está bien? claro. Y lo que descubro, que lo determino de acá, es el ángulo que se desvió esa partícula. Que fíjate que no está... Ah, ok, que ahí tenemos los. Ok, tenemos. Ok, ahí tenés las ok. relaciones que hay entre los ángulos, ¿no? Ok. Entre phi, Y, θ1 y y en θ2. este caso, el problema original, entre comillas, serían que dos masas acercando y alejándose, o cómo sería. El problema original sería digamos, este de acá, Claro, ok. el sistema de Ok, laboratorio. bárbaro. ¿Está bien? Ok, Entonces tenemos genial, gracias. Lo único que, bueno, acá está dibujado en forma genérica esta Genial. velocidad, pero después estamos tomando como dirección, digamos, de referencia, la dirección de la cantidad de movimiento, ¿no? Que justamente antes del choque es esta. Claro. Toda la que hay es esta. Entonces, bueno, esto después lo dibujamos torcido, lo ponemos horizontal, ¿eh? Pero lo horizontal no tiene ninguna particularidad, es simplemente para hacer los dibujos, ¿eh? Claro, Más ok, simples, ok. ¿no? Muchas gracias. No, entonces, bueno, claro, los tres sistemas, bueno, los dos sistemas, si quieren, que en realidad usamos, este es genérico, simplemente lo mencionamos, pero bueno, pero vamos a usar siempre estos dos, ¿no? Laboratorio, en el sentido de que la partícula 2 está quieta inicialmente, y sistema centro de masa. Y por supuesto el problema equivalente, ¿no? Que es el que resolvemos para relacionar el ángulo que aparece acá con los ángulos que aparecen acá, después del choque, ¿no? ¿Está bien? Fernando, perdón, yo me perdí cuando definiste phi, tipo la definición de phi, cuando Ah, veo que lo sí. utilizas más adelante. Phi es el ángulo, bueno, es el que usamos la clase pasada cuando calculamos el movimiento, ¿no? Que es el problema de Kepler o el movimiento en general en un potencial central.
es el ángulo phi de cilíndrica, si querés. Pero de nuevo, el problema equivalente, ¿no? Siempre. A ver. Acá. El problema de la masa reducida que se mueve en el campo cuyo centro es el centro de masa, ¿no? Su centro atractivo o repulsivo es el centro de masa. ¿Está bien? Y el phi es el ángulo que forma el vector R con alguna dirección de referencia. ¿Está bien? Ok, O sea, ok. acá definís el Tengo que pegar vector una R repasada. que va del centro dispersivo a la partícula y el ángulo phi que forma, que yo, por ejemplo, con la dirección esta. Podría ser con cualquier dirección. ¿Te acuerdan en la clase pasada que convenía medir los phi no, a partir del justamente el radio mínimo, ¿no? O sea, medir los phi a partir de acá. O sea, si medimos los phi así. ¿Por qué era eso? Bueno, justamente por lo que decíamos recién, por la trayectoria simétrica, en este caso. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el R de phi es igual al R de menos phi. ¿Está bien? Si lo medimos a partir de la posición de máximo acercamiento. Pero bueno, acá no, acá lo estamos midiendo respecto a la dirección que medimos todos los ángulos. La dirección horizontal, la de la cantidad de movimiento, digamos. Entonces, bueno, por eso vale, inicialmente vale pi. La partícula esta viene de este lado, ¿no? Formando un ángulo pi acá, ¿no? Como está. Bueno, ahí están, ¿no? Los ángulos, sí. ¿Está claro eso? Entonces, fíjense más o menos la dinámica, ¿no? Como hay un montón de cosas que podemos deducir sin hacer ninguna referencia a esto, al potencial central. ¿Está bien? Todas las consideraciones que hicimos, ¿no? Con solo conservación con movimiento plano, bueno, conservación de la energía y cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y el movimiento plano que también estaba relacionado con la conservación del momento angular, ¿no? Bueno, lo que vimos que se pasaba. Con solo esas consideraciones teníamos casi todo menos el ángulo G, a partir del cual calculamos también los otros ángulos, ¿no? De las partículas, θ1 y θ2. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hora? Es temprano. Bueno, está bien, sí. Lo que pasa es que el tema es, así desarrollado, es medio denso, no querías, de hecho no se hace habitualmente en una sola clase dar todo el tema de choque y dispersión, o scattering, ¿no? Que es lo que vamos a ver la clase pasada. ¿Cuál es la idea? La idea esencialmente es ver qué pasa cuando, bueno, acá tenemos interacciones entre la partícula 1 y la partícula 2, ¿no? Lo que tenemos todo, bueno, lo que hicimos antes, ¿no? Y podemos, bueno, con estas consideraciones podemos deducir exactamente qué es lo que le va a pasar, cómo se van a mover las partículas luego de la interacción. ¿Está bien? Conociendo el potencial central y las condiciones iniciales. ¿Está bien? Eso podemos calcular, no sé, cuánto se desvió el cometa cuando se acercó al Sol, por ejemplo. O incluso a un cuerpo de masa similar al cometa, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá no hay ninguna consideración de que las masas sean disímiles o nada de eso. ¿Está bien? Es genérico. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, tiene directamente aplicación astronómica, ¿no? Como puede calcular las desviaciones. Por ejemplo, en el caso que uno quiere acelerar una nave, ¿no? Espacial, una sonda, por ejemplo, y usa el efecto de aceleración debido a un planeta, ¿no? Si la sonda pasa con la dirección apropiada, ¿no? Cerca de un planeta, bueno, puede aumentar su velocidad. ¿Está bien? Aprovecha el movimiento del planeta y le saca algo de energía. Entonces puede ganar. Bueno, para hacer esos cálculos, bueno, obviamente se usa toda esta teoría, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cuáles son las condiciones para que sea máximo y sea en la dirección correcta, además, ¿no? El efecto catapulta, ¿no? Que se llama. Fernando, perdón, ¿te puse una consulta?
Sí, De nuevo, pensé que lo veía ya, pero no me cerró. sí, mira. No entiendo cómo de phi sobre dr deducimos que la trayectoria es simétrica con respecto al radio mínimo. Ah, sí, bueno, eso lo vimos, bueno, un poco lo vimos rápido la clase pasada y lo repetí hoy. Es por la expresión que tiene el de phi a dr, ¿no? Bueno, está acá abajo, ¿no? No hace falta ir al... Este de acá. De phi a Sí, dr tiene esta expresión. ¿Tú te acordás que venía, bueno, que tenemos acá una raíz cuadrada, por eso parece que puede ser más o menos, ¿no? ¿Está bien? sí. Entonces, bueno, la consideración, si es más o menos, depende de cómo varía relativamente uno respecto al otro, ¿no? Si crece uno y el Sí, otro decrece, cosas así. ¿Está bien? Bueno, pero fíjate que la expresión esto numéricamente depende solo de R. ¿Está bien? sí, eso sí, Y el signo bárbaro. depende de si está haciendo para un lado o para el otro. O sea, si cuando R crece, phi crece o decrece. Ok. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El- Justamente cuando esto cambia de signo, bueno, entonces la derivada a cero, ¿no? Digamos. ¿Está bien? Y después, fíjate que, de nuevo, si tomas una posición cualquiera, ¿no? Sí, A un cierto radio, en el cual la derivada esta es positiva, por ejemplo. Van creciendo los sí, dos, digamos. ¿Está bien? claro. Tiene un cierto valor. Bueno, a la misma distancia, cuando esto está cambiando con signo distinto, ¿está bien? Cuando uno está creciendo y el Mm. otro decreciendo, tiene el mismo valor negativo. Ay, qué Si empezás boludo, ok. justamente del R mínimo, ¿está bien? Claro, sí, ok. Si, Ya entendí, ok, si empezás gracias. esto lo empezás a contar, si el filo empezás a contar del R mínimo, va a crecer en la misma cantidad para un lado que de crecer para el otro. Claro, Estrictamente igual. ¿Eh? claro, ok, ok, muchas gracias. Cuando R varía una cierta cantidad, phi varía lo mismo para un lado que para el otro, a Claro, sí, partir sí, del sí, R sí. mínimo. ¿Está bien? Sí, ok, bárbaro, gracias. No, pues nada. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces como les comentaba, la idea entonces es aplicar la clase, lo vamos a hacer la clase que viene porque vienen conceptos nuevos y más, y esto ya es bastante denso como tal. La idea es aplicar esto al caso en que uno lo que hace es disparar partículas 1 sobre partículas 2, o sea, un haz de partículas 1 sobre partículas 2, ¿está bien? O sea, antes del choque tiene una condición como esta, donde acá tenemos un montón de partículas 2 y le tiramos un haz de partículas 1, todos con la misma velocidad, por ejemplo. Y después de la interacción, del otro lado vamos a tener una dispersión de partículas por todos lados, ¿no? Partículas 2 y partículas 1 moviéndose en distintas direcciones. ¿Eh? Bueno, midiendo la cantidad de partículas 1 y 2 que tenemos de este lado después de la interacción, podemos sacar información de la interacción, del potencial, de lo que se hace, ¿no? Los experimentos de dispersión de partículas, ¿no? Experimentos de alta energía y todo. Uno puede determinar, por ejemplo, formas del potencial o en términos de justamente la dispersión de partículas. Bueno, esa es la idea de aplicar esto para la clase que viene. ¿Está bien? O sea que por hoy, digamos, con esto cerraríamos. Díganme si quedó alguna duda. Después digamos, a corregir eso de que tiene la flecha al revés y eso que había dibujado mal acá. ¿Está bien? Y bueno, y acá poner bien el prima que no está ahí, que se ve que se borró. Lo puse y después lo corregí algo y se borró. Así que bueno, después lo subo corregido. No lo bajen o si lo bajaron, después vuelvan a bajar. ¿Está bien? ¿Alguna, alguna duda más? A ver, dejo de compartir, así lo veo los...
Sí, todo oídos. ¿Alguna duda sobre la clase anterior también? Cualquier cosa que necesiten, ya que tenemos un poco de tiempo. ¿Mm? Y creo que lo que me falta es relacionar un poco lo de la clase anterior con lo de esta para conectar toda la parte de phi con respecto a R y eso. Pero va bien, me Ah, parece. la relación del sí, R, sí, que sea simétrico, todas esas cosas. Las deducciones, vieron, estas de acá son bastante simples, son geométricas. Pero bueno, Sí, a mí en particular me pasó que no pude asistir bien a la clase pasada y la vi, pero la tengo que ver con más detalle para poder conectar. Cuando saltaste con el phi, dije, claro. está bien. Fíjate, en ese caso es el movimiento del sistema equivalente, ¿no? Que es una partícula en un respecto, digamos, que es atraída por un punto fijo, el centro de masa. ¿Eh? Es solamente, o sea, es el movimiento, si querés, más simple posible. Y que resulta Claro, o sea, plano, resulta plano esencialmente porque ¿cómo se llama? El momento angular se conserva. También eso lo habíamos visto, ¿no? lo que me había pasado era que, o sea, en esta clase las deducciones se vieron, eran geométricas y venían bien, digamos, pero me perdí un poco, también por poco porque el lunes no tuvimos, supongo, pero del salto de pasar de venir hablando de principio de mínima acción y de lo que hicimos la vez pasada de minimizar la integral y eso a este tipo de movimiento. Lo que estábamos viendo era el principio de mínima acción de ese potencial, digamos, del potencial central, con Ah, ese tipo de interacción. no. De hecho hicimos un salto cuántico entre... Sí, pasamos Ok, a ok. resolver un problema casi de física 1, si querés. Está bien, solo que lo estamos haciendo a un nivel más avanzado, pero en realidad no. Solo se mencionó lo Ok, ok. lagrangiano cuando escribimos el potencial central, ¿no? Y escribimos las ecuaciones de Lagrange para eso. No, en cierto sentido hay una pequeña desconexión, sí. De hecho, ya esencialmente terminamos con todo el formalismo lagrangiano, ¿está bien? Ahora estamos viendo algunas aplicaciones, la de scattering, y las clases próximas van a ser las pequeñas oscilaciones. Y bueno, y ahí paramos, digamos, con esto paramos con lo que es el formalismo nuevo, ahora son aplicaciones, y después después del parcial recuperamos el formalismo cuando empezamos con Hamilton, ¿eh? Y ese tipo de cosas. Pero no, hasta ahora es solo Lagrange y, bueno, y Newton, por supuesto, que no dejó de leer nunca, ¿no? Sí. Bueno, si no... No, ¿Pudieron la teórica yo te C quería preguntar con respecto Sí, a... dale, decime. Te quería preguntar con respecto a cómo estamos encarando las cosas con respecto a tu punto. O sea, nosotros vimos todo el formalismo lagrangiano, bueno, las ecuaciones de Lagrange, después vimos, ¿cómo se llama? El teorema de Hamilton, y después, ahora saltamos al capítulo 6, creo que es lo de Kepler, y Y que, bueno, pasamos por fuerzas Nether también, centrales. si querés un poquito de simetrías y Nada, sí, conservación, sí. Mm. sí, claro. O sea, terminamos de todo lo que sería el capítulo de mecánica analítica y después saltamos al 6, que es el de fuerzas centrales. Claro, sí, vos te refieres a los apuntes. Sí, los apuntes están estructurados un poquito distintos. Está primero todo el formalismo completo, de Lagrange a Hamilton-Jacobi y todo, variables de angulación, todo, digamos, todo lo que sería el formalismo nuevo de la materia, y después están las aplicaciones al final. ¿Sí? Se entiende. ¿Eh? Ahora sí me Si cierra, querés, claro. Claro, Hamilton, Jacobi después del parcial. o sea, no están ordenados cronológicamente, pero bueno. No, igual, De, se entiende, se de entiende. otra manera, Yo para chequearlo. no, está bien. No, porque el apunte me sirve, el apunte me sirve bastante, está como muy ordenadito y siempre le pego una leída. Avísenme si encuentran algún error, como el de la flecha 2 y cosas así, porque siempre he corregido, después de cada cuatrimestre tengo unas cuantas correcciones que incluir. Así que bueno.
¿Mm? Bueno, no sé, si no tienen más dudas, cerramos hoy la clase. ¿Ya está disponible ya la práctica 5, la teórica 5? Porque se había perdido, hubo un problema en el sistema. Hubo que volver a Ya te cargar digo. eso. Ahí checan. ¿Con la clase te referís a lo del video o en el Lo del campus? video, sí, lo de YouTube. Ah, ok. No, me parece que sigue sin estar. Sí, sin Acabo de estar, recargar todavía la no está página. agarrado. Bueno. Pues sí. Bueno, está bien, ¿no? Debería estar ya pronto, entre hoy y mañana. ¿Alguna devolución sobre la teórica, alguna forma de mejorar algo, les parece? ¿Una sugerencia? Tengo un sobrino que les mandó condolencias a todos, ¿eh? Les aviso. Yo alguna No, a ver. clase de YouTube y mandó con sus condolencias, pero... Yo, Fernando, a lo mejor una sugerencia que puedo dar es tal vez poner en un mismo PDF tipo los fragmentos. Bueno, no sé si qué tanto costará hacer esto, sino, pero tal vez poner el fragmento del apunte que utilizas junto Sí. con los ejemplos de aplicación que vos escribís aparte. Como por sacado ejemplo hoy, del... tipo, Sí, puede ser, sí. Yo estoy agarrar la parte del apunte y incluyendo... ponerlo. Yo estoy poniendo como material adicional en el campus, ¿eh? Claro, sí, eso siempre lo veo, Pero... pero digo como para tenerlo todo junto de última. Pero nada más, por el resto está todo bastante ordenado. Está bien. Bueno. Sí, no sé, también algún momento pensé de usar alguna cámara pero no sé, me parece mucho más claro ya el dibujo bien hecho, o más o menos bien hecho, ¿no? Que hacerlo online, ¿no? Y cosas así. Como si fuera un pizarrón, digamos. Igual para las demostraciones así bien rigurosas como lo fue las ecuaciones de Euler-Lagrange, a mí me sirvió mucho el video que dejaste de la demostración que le hiciste a Sí, mano. para las Tipo, deducciones así más con eso me pesadas. quedó. Sí, Sí, con eso quedó muy clara la demostración. Está muy bueno. Pero es un trabajo extra, obviamente, ¿no? Sí, trabajo. Tuve que filmar varias veces. Porque alguna cosa salía mal, no Varias se tomas. veía. Pero bueno. Bueno, entonces por lo pronto voy a dejar de grabar porque si no se va a hacer muy grande.